de la particular, ¿no? Recientemente se ha publicado el libro La actuación frente al cambio climático, que viene a ser una especie de guía práctica que nos explica cuál es el problema y nos indica qué cosas podemos hacer para combatirlo. Su autor o su coautor es Cayetano Gutiérrez, que nos acompaña esta noche aquí en Primera Línea. Cayetano, buenas noches. Hola, buenas noches. El libro va dirigido a quien crea en el fenómeno del cambio climático. Quien piense que esto es un cuento, no hace falta que vaya a buscarlo, ¿no? Bueno, también hay argumentos suficientemente de peso específico como para convencerles que realmente están equivocados, que el cambio climático es una realidad, la comunidad científica lo asume en su gran mayoría y desde luego ahora mismo no se conoce ningún artículo publicado en las revistas científicas que demuestren que el cambio climático no existe. Y sin embargo hay más de 1.500 artículos publicados en las revistas científicas cuyos datos demuestran que el cambio climático antropogénico, es decir, generado por el ser humano, sí existe, es una realidad. Bueno, pues el libro es por tanto para crédulos y para incrédulos, para los dos sectores. ¿Usted percibe que hay sensibilidad al respecto en la ciudadanía, en la población? Yo pienso que va aumentando progresivamente, pero no en el grado que debería existir, porque el problema del cambio climático es que no se va a producir de un día para otro, que va a ser un proceso relativamente lento y sus efectos a medio y largo plazo, aunque ya los estamos sufriendo, por supuesto. Pero al ser un fenómeno que no tiene lugar de la noche a la mañana, pues quizá eso es lo que está provocando que mucha gente diga, total, para los años que me quedan yo ya no reciclo, no hago nada, cuando es un grave error, efectivamente, el tomar esa consideración, porque el mayor error, como yo siempre digo, citando a Edmund Burke, lo comete quien no hace nada porque solo podría hacer un poco. Y podemos hacer los ciudadanos mucho, se lo puedo garantizar. ¿Qué cree usted que tiene más peso para tratar de paliar los efectos del cambio climático? ¿Las acciones de los gobiernos del mundo, que son importantes, o la pequeña aportación individual de cada uno de los casi 7.000 millones de personas que habitamos el planeta? Pues está muy equitativa la labor que pueden hacer cada uno de ellos, teniendo en cuenta que, según la ONU, pues prácticamente el 50% de los gases de efecto invernadero son emitidos por el sector doméstico, es decir, por los ciudadanos en su actividad diaria como ciudadanos, y que el resto está producido por el sector industrial, pues que es donde realmente pueden tomar más medidas los gobiernos a nivel de medidas políticas, pues no cabe duda que el ciudadano tiene un papel muy relevante que realizar en el tema de paliar el cambio climático. Yo es que, fíjese, yo creo que casi tiene más fuerza la labor que podamos hacer todos y cada uno de nosotros. Seríamos 7.000 millones de personas trabajando en favor del cambio, o sea, en contra del cambio climático, que incluso lo que pueden hacer los gobiernos. Tengo mucha fe en lo que las personas pueden hacer a título individual. Sí, realmente hay multitud de cosas que podemos ahora exponerle a los espectadores, que son cosas que realmente no suponen ningún gran esfuerzo, son cosas muy sencillas y que desde luego pues simplemente el no coger el coche para desplazamiento de menos de 1 kilómetro. Todos sabemos aquí en Murcia o en Cartagena, en general en las grandes ciudades, el problema que hay con la movilidad sostenible. Desde luego está comprobado, hay estudios que ha hecho la Unión Europea, que bueno, un porcentaje bastante significativo de los desplazamientos que hacemos a diario son para distancias cortas y realmente no solamente que tardamos más yendo en coche que andando, sino el problema ambiental que generamos y las consecuencias que tiene esa, porque una cuestión es el cambio climático y otra cuestión es los efectos nocivos que tiene la contaminación ambiental para la propia salud. De hecho, en España mueren anticipadamente cada año más de 16.000 personas como consecuencia de que se les agravan las enfermedades cardiorrespiratorias, los problemas de asma, incluso los cánceres se acentúan, con lo cual esas personas que ya están enfermas pues acortan su vida en 2 o 3 años como consecuencia de esa contaminación. Es un efecto colateral de esta contaminación que estamos teniendo y que está derivando en el cambio climático. Es que tratar de paliar el cambio climático, además de conseguir frenar ese fenómeno, tiene otras ventajas y es, efectivamente, contribuye a mejorar nuestra salud personal e incluso favorece nuestra economía particular en muchos sentidos. Por supuesto, yo muchas veces cuando comento esto pensemos en una comunidad de propietarios, por poner un ejemplo próximo a todos los espectadores. Pues si en esa comunidad cuando yo llego al ascensor y al pulsar el pulsador de luz enciendo todas las luces de la escalera, enciendo 8 o 9 plantas, pues estamos despilfarrando
gastando un dinero extraordinario, hablando de la cuestión económica, al margen de los efectos de contaminación y de cambio climático que se deriven de ellos, cuando existe tecnología suficiente que me permite pulsar la planta baja y si yo subo al cuarto piso, cuando llegue al cuarto piso enciendo las luces del cuarto piso. Y no digamos los sensores presenciales en un garaje que a lo mejor tiene 2 o 3 plantas. Si yo me quedo en la primera planta, pues al pulsar o simplemente con esos sensores se encienden automáticamente las luces de esa planta y no se tienen por qué encender la de las otras plantas, con lo cual supone un ahorro energético muy significativo y un ahorro económico para la propia comunidad de propietarios. Esto me recuerda, hace unos días estuvimos hablando de los cursos de conducción eficiente que se están impartiendo y decíamos, es que no es una ventaja, es que son muchas, es que se contamina menos, se gasta menos combustible, desgastamos menos nuestro coche, nos exponemos menos a accidentes de tráfico y a sanciones por exceso de velocidad, circulamos a nivel personal más relajados, son todo, es un cúmulo de ventajas en los que nos reporta. Pues esto de tratar de tomar medidas para frenar el cambio climático es lo mismo, solamente reporta ventajas. Efectivamente. En el caso de los coches, además, ya el planteamiento ya obsoleto de qué coche elegir, un coche diésel o un coche gasolina, ya ha pasado a la historia. Ahora tenemos realmente 4 opciones: coche diésel, coche gasolina, coche híbrido, que funciona como gasolina y eléctrico, y el coche eléctrico propiamente dicho. Y la eficiencia energética varía muchísimo. Yo personalmente tengo un coche híbrido y un coche normal de gasolina o de diésel puede tener un rendimiento que oscila alrededor del 20 y tantos %, es decir, de cada 100 litros de gasolina, para que lo entienda todo el mundo, pues aprovecha 20 y tantos litros para mover el vehículo. El resto se pierde en vencer los rozamientos con el aire y con el suelo y en forma de calor que se disipa a través del motor. Sin embargo, pues un coche híbrido como el que yo tengo, pues tiene una eficiencia energética del 50%. De cada 100 litros de gasolina que yo consumo, 50 se emplean en mover el coche, con lo cual, lógicamente, pues tengo una ventaja económica por una parte porque me consumo poco y estoy contribuyendo a paliar el cambio climático y a descontaminar las ciudades. De hecho, tiene unas ayudas por parte de la comunidad autónoma y también otras ayudas por parte de los ayuntamientos a la hora de pagar ese impuesto de tráfico, que es sensiblemente inferior a cualquier coche normal de gasolina o diésel. Bueno, los eléctricos están dándose a conocer ahora en el mercado, los híbridos están ya más presentes y en cuanto a los diésel y a los gasolina, que son los que todavía se siguen vendiendo naturalmente en mayor cantidad, ¿sigue contaminando más el diésel? El diésel, aquí hay que hacer una matización importante, porque yo, como siempre digo, no me gusta decir verdades a medias, que son las peores de las mentiras. Si un coche diésel está gastando aproximadamente unos 5 litros cada 100 kilómetros y un coche de gasolina está gastando unos 8 litros cada 100 kilómetros, pues la contaminación global que va a producir en esos 100 kilómetros es mayor en la gasolina que en el diésel. Ahora, si nos preguntamos ¿qué contamina más, un litro de gasoil o un litro de gasolina? Sin duda alguna, el litro de gasoil contamina más, porque aporta sobre todo el problema de las partículas en suspensión que originan muchos problemas en la salud de las personas, ¿no? Pero por eso, en ese sentido, el coche de diésel es aconsejable cuando se recorren distancias relativamente superiores a 20.000 kilómetros al año y siempre y cuando que los precios de combustible, porque desde hace años el precio de la gasolina y del gasoil prácticamente están a la par y por lo tanto hay que hacer unas cuentas muy adecuadas para ver cuál de los dos nos interesa. Ya no es tan obvio como pasaba hace algunos años.